Hola, bienvenidos a la lección número 3. En esta oportunidad vamos a desarrollar el título de nuestra investigación, el título de nuestra tesis. Antes que comencemos, quiero aclararles que esta sesión es muy importante, ya que el título marca toda nuestra investigación, toda nuestra tesis. Por consiguiente, tenemos que aprender a definirlo de la manera correcta. En esta lección yo les voy a enseñar cómo es que tenemos que estructurar de manera adecuada, de manera correcta, nuestros títulos, ya que de este título se van a desprender los objetivos y se va a desprender en realidad toda la investigación, todo el estudio en sí. Muy bien, comencemos entonces con analizar primero algunos criterios que son sumamente importantes que puedan considerar al momento de pensar en su título. Lo primero es que el título sea representativo. ¿Qué quiere decir representativo? Que efectivamente represente lo que la investigación significa en sí, ¿no es cierto? Tiene que guardar una estrecha relación el título que ustedes vayan a colocar con el contenido de la tesis, de tal manera que yo pueda leer el título y ya me dé una idea del contenido del documento que voy a presentar. Lo segundo es que los títulos no tienen que tener un juicio de valor. Nosotros no podemos coaccionar las ideas que contengan los títulos. A esto lo conocemos como el criterio o el principio de neutralidad, ¿cierto? No podemos hacer ni afirmaciones en el título ni tampoco negaciones. Simplemente tiene que ser un título genérico, pero que describa, como dice en el primer punto, de manera representativa lo que queremos graficar o lo que queremos expresar, ¿no es cierto? Una sugerencia es que el título pueda tener aproximadamente entre unas 12 o 20 palabras de extensión. La idea no es hacer títulos extensivos. Recuerden que a mayor extensión es más complejo poder entender el título. Tampoco hacerlo tan pequeño que no nos dé una idea tan representativa de lo que sea la tesis. Entonces tienen que buscar un equilibrio entre la cantidad de palabras que tenga el título del documento. Ok, vamos a analizar ahora los elementos que conforman el título. Presta mucha atención a lo que vamos a revisar acá. Son 5 elementos que componen el título y vamos a comenzar con el primero, denominado la especificidad. Ok, ahorita vamos a ver exactamente a qué nos referimos con que el título sea específico. El segundo elemento es la variable o las variables que pueda contener el título. Las variables de investigación, las variables de estudio. Los siguientes son las unidades de investigación, que es en dónde estamos realizando, a quién estamos aplicando la investigación. Luego el espacio que está asociado al espacio geográfico donde estamos realizando la investigación. Puede ser una empresa, puede ser una región, puede ser una ciudad o incluso podría ser un país. Y finalmente el tiempo, que es el horizonte en el cual estamos desarrollando la investigación. Ok, vamos a comenzar a analizar uno por uno y vamos a poner al final un ejemplo que contenga los 5 elementos en los diferentes tipos de tesis que ustedes podrían presentar. Vamos con el primero entonces. La especificidad hace referencia a aquel aspecto concreto, específico, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ustedes quieren investigar? Este aspecto concreto hace referencia a algún hecho o alguna situación en particular, ¿no es cierto? A una situación problemática que ustedes deseen investigar. Entonces, esto responde a la pregunta: ¿qué aspecto concreto o situación o hecho es la que quiero analizar o la que quiero estudiar? Esa es la respuesta que ustedes deberían hacerse para identificar la especificidad de su título. Algunos ejemplos de especificidad, por ejemplo, podría ser nivel de satisfacción, ¿no es cierto? O, por ejemplo, plan de negocio o modelo estratégico, influencia del comportamiento en el consumidor. Esas primeras palabras determinan que el estudio es específico porque refleja un hecho específico o concreto de la problemática que ustedes deseen investigar. Vamos con el segundo punto, que es
la variable o las variables. Este punto, este segundo elemento, responde a la pregunta de alrededor de quién gira el estudio. Ojo, acá hay una nota que es importante considerar. Dice, las variables son sujetos de observación, medición y transformación, lo que quiere decir que las variables las vamos a poder medir. Es sumamente importante esto. Y las variables es importante que ustedes puedan investigar, que puedan buscar información referente a las variables que ustedes quieran analizar. Por ejemplo, una variable podría ser la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? O de repente el clima laboral o el clima organizacional. Son variables específicas que ustedes tienen que entender y describir en el desarrollo de la tesis. Entonces, la variable tiene la característica que es un aspecto que ustedes pueden observar con un poco de análisis, ¿no es cierto? No es que sea a simple vista, pero van a poder analizar y la van a poder medir. La satisfacción se puede medir. El clima organizacional puede ser medido. Entonces, esas son las características de las variables y que son transformables. Ustedes pueden de repente identificar un clima laboral y con algún tipo de propuesta mejorar el actual clima laboral. Entonces, por eso decimos que es transformable. ¿Okay? Vamos con la siguiente característica, que es la unidad de estudio. La unidad de estudio, este elemento responde a la pregunta: ¿qué personas, objetos u organizaciones vamos a estudiar? ¿A quién vamos a estudiar en nuestra investigación, en nuestra tesis? Ustedes pueden investigar a personas, de repente alguna organización, alguna empresa, ¿cierto? Entonces, es la unidad de estudio que ustedes quieran investigar o analizar. Es importante este punto porque en función a la unidad de estudio es que ustedes pueden determinar la población y la muestra para su investigación. Muy bien, vamos con el siguiente punto. Recuerden que al final vamos a poner un ejemplo donde estén los 5 elementos en un solo título para que puedan verlos de manera separada y los puedan identificar. El siguiente elemento es el espacio. Bueno, creo que no hay mucho que aclarar acá, ya que todas las investigaciones se realizan en un espacio físico o un espacio geográfico. Esto responde a la pregunta: ¿en dónde voy a realizar mi estudio? Pues el estudio se podría realizar de repente en un área específica, podría realizarse en un país, podría realizarse en una ciudad, en un sector industrial, ¿no es cierto? De repente en un distrito, en alguna provincia. Entonces es importante que ustedes puedan definir claramente este espacio en el título para que el contenido en sí de la investigación sea sumamente clara y se refleje en el título, en el nombre de la investigación. Muy bien, vamos con el último elemento, que es el tiempo. El tiempo responde a la pregunta: ¿en qué momento ustedes van a realizar el estudio? Este parámetro no es muchas veces necesario incluirlo. Esto va a depender de la investigación que ustedes vayan a realizar. Por lo general, cuando se hacen estudios de investigación, sí se tiene que colocar el tiempo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo realizar un estudio longitudinal y yo digo que analicé el comportamiento del consumidor de la cadena de supermercados ABC durante el periodo del año 2010 al año 2015, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso es longitudinal porque estoy analizando, evaluando en un tiempo. Pero también podría ser transeccional, lo que quiere decir que hago la investigación en un solo año. Entonces digo, estudio del comportamiento del consumidor de la cadena de supermercados ABC el año 2018, se me ocurre, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estamos colocándole el tiempo en el título de nuestra investigación. También podríamos decir una propuesta estratégica para el año 2018-2028, por ejemplo. Ahí estamos colocando también el título. En el título estamos colocando el tiempo. Pero en algunos casos no es necesario y ya lo vamos a ver en unos momentos. Muy bien, para poder aterrizar un poco estos 5 elementos, les he querido colocar acá unos ejemplos.
¿Ok? Entonces, hemos revisado especificidad, la variable, la unidad de investigación, el espacio y el tiempo. Entonces vamos a colocar un ejemplo por cada tipo de trabajo de investigación que ustedes pueden desarrollar. Recuerden que son 4. El proyecto de inversión, la tesis en sí, el plan de mejora, el plan estratégico y la investigación. Entonces, y el estudio de caso que les comentaba. Entonces, esos 4 se los voy a reflejar aquí. Ojo, para no crear un poco de confusión, recuerden que son 4 y aparte está la tesis como tal, ¿no es cierto? Esos 4 son el estudio de caso, el proyecto de inversión, la propuesta de mejora y el plan estratégico, y aparte hay un quinto, por decirlo de esta forma, que es la tesis, ¿sí? Pero vamos a hacer el ejemplo sobre estos 4. Como pueden ver en el gráfico, en la parte de arriba tenemos la especificidad, tenemos la variable, la unidad de investigación, el espacio y el tiempo. Están los 5 elementos que componen el título. Vamos a ver el primero. El primero, ¿qué sería? Dice estudio de nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de un supermercado en un año. Eso sería una investigación aplicada, ¿no es cierto? Sería una tesis. Entonces estamos haciendo un estudio allí. El segundo dice diseño, podemos ver acá que tiene los 5 elementos. Es específico, tiene la variable, tiene la unidad, tiene el espacio y tiene el tiempo. Se realizó en el 2018, lo que quiere decir que es una investigación transaccional, es una foto, por decir de alguna forma. En el segundo ejemplo, esto sería diseño de un modelo de mejora. ¿Qué tipo de tesis sería? Sería una propuesta de mejora, ¿cierto? En este caso, tiene especificidad, tiene variable y no tiene unidad de investigación. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Y si se dan cuenta, tampoco tiene tiempo. Pero sí tiene espacio, porque se realiza en un lugar geográfico. En este caso es una cadena de supermercados y en una ciudad específica. En este caso es Arequipa. El estudio sería el proyecto, ¿no es cierto? El otro tipo de tesis que podrían desarrollar. Tiene especificidad porque dice estudio de prefactibilidad. Ese estudio lo hace específico. Para la comercialización sería la variable. De orégano con valor agregado, la unidad de investigación. El espacio en el mercado tacneño, ¿no es cierto? O podría ser en el Perú. Y no tiene tiempo. Y finalmente tenemos la elaboración de un plan estratégico. Si se dan cuenta, tiene especificidad, que es el plan estratégico en sí. Tiene espacio, que es la empresa donde se va a desarrollar, y tiene el periodo de tiempo que está comprendido entre esos años, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen ustedes 4 ejemplos donde se puede ver claramente cómo están conformados los elementos. Con este ejemplo lo que he querido demostrarles es que no necesariamente tienen que forzar a que los títulos tengan todos los elementos, porque muchas veces no es necesario, ¿de acuerdo? Tienen que analizarlo bien. Entonces, resumiendo, los títulos tienen que reflejar lo que ustedes van a desarrollar en la investigación. Eso es muy importante. Recuerden también que la investigación tiene que ser relevante, tiene que ser importante. Tiene que ser importante para la empresa donde se va a hacer la investigación, para la sociedad, para la comunidad académica, obviamente para ustedes como maestrantes. No cometan el error de realizar una investigación cuyo tema es irrelevante. De repente para ustedes sí es relevante porque ustedes son parte del problema y los afecta a ustedes, pero tienen que ver que el problema en cuestión sea realmente de interés para la empresa, la comunidad académica o para ustedes mismos o para un grupo, ¿no es cierto? Un grupo económico. Muy bien, con eso hemos culminado nuestra lección número 3 referente al título. Ya saben que el título tiene 5 elementos: especificidad, variable, espacio, tiempo y unidad de investigación. No necesariamente los 5 elementos tienen que estar en el título. Recuerden también que la investigación tiene que tener una característica muy particular, y es que sea de interés
para la empresa donde la van a desarrollar, para la comunidad académica en el caso que sea una investigación, para un grupo económico o finalmente también para ustedes. Pero la investigación tiene que ser relevante, ¿ok? Muy bien, eso es todo con la lección número 3. Vayan avanzando con su proyecto y ahí está mi correo electrónico para que me puedan hacer las consultas. Vamos puliendo, vamos atendiendo correos para que este plan de investigación pueda quedar lo más óptimo posible para el final de la asignatura. Nos vemos la próxima.